4 del curso de jQuery, realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Bien, en el video tutorial anterior les he comentado que vamos a empezar a trabajar con Ajax, con jQuery, pero revisando un poco el material que tengo, ¿cierto? Vi primero mejor conveniente ampliar información sobre algunos temas importantes de jQuery, antes de empezar a trabajar ya con lo que es Ajax y empezar a subir de dificultad pues a los ejercicios o los temas, ¿cierto? Que vi importante primero lograr una profundización en algunos temas. Entre ellos está el uso de selectores en jQuery y luego modificadores del DOM, ¿cierto? Profundizar en temas como ya he dicho entonces, selectores, eventos, efectos, y ya por último empezaría a lo que es con Ajax. En cuanto a lo que es selectores, realmente lo que vimos fue muy poco. Los 3 primeros videotutoriales era como una introducción a lo que podríamos lograr con jQuery, ¿cierto? Entonces vi conveniente, como les digo, ampliar información sobre estos temas. Entonces empezamos con lo que es selectores, ¿cierto? Eh, Cabe de pronto resaltar o volver a resaltar la potencialidad que tiene jQuery para en su capacidad para la selección de elementos del Document Object Model, ¿cierto? Nuestro documento, de una manera muy sencilla. Nosotros vimos ya la selección de, por ejemplo, un div con su ID o con sus clases, o su clase, ¿cierto? Es muy sencillo. Pero también hay otros métodos que es importante ver, como por ejemplo eh, los selectores que podemos nosotros usar tanto eh, según el orden en que están creados los dos objetos, ¿cierto? Podemos nosotros seleccionar, por ejemplo, el hijo de un elemento padre, ¿cierto? En este caso, si nos damos cuenta, este es el árbol familiar, ¿sí? Que se aplica a un documento HTML común y corriente. Tenemos, como ya sabemos, lo primero que trabajamos es HTML, ¿cierto? La etiqueta HTML. Y este viene siendo el padre de las etiquetas que están dentro de él, ¿cierto? En este caso, entonces, la etiqueta head y body son hijas de HTML, ¿sí? Y al mismo tiempo, estas hijas tienen sus propias etiquetas también hijas, ¿cierto? Vienen siendo también padres también, ¿sí? Padres de otras etiquetas, si le acabamos el orden, está dentro de head, por ejemplo, title. Entonces, damos cuenta que title ahora viene siendo la hija y head viene siendo el padre de title, ¿cierto? Igualmente en body entonces body y head vienen siendo hermanos. Y el contenido interno de body viene siendo los hijos de body. El div, entonces, también contendrá o contiene otros elementos que vienen siendo hijos del div, ¿cierto? Y si nos devolvemos entonces los párrafos hijos de div hijo de body, body hijo de HTML. Igualmente acá internamente los párrafos son hermanos, ¿cierto? Entonces esto hay que tal vez tenerlo en cuenta para el trabajo con selectores con jQuery, porque nosotros podríamos seleccionar solo, por ejemplo, uno de los selectores podríamos seleccionar solo el primer párrafo, ¿cierto? O ponemos el primer párrafo del div, no todos. Podríamos, por ejemplo, si tenemos dos div, ¿cierto? Podremos seleccionar solo los elementos internos de un div específico, por ejemplo, ¿cierto? Que solo, o en el caso de una lista desordenada, ¿sí? Seleccionar solamente de los hijos de las etiquetas lib, por ejemplo, li, ¿sí?
las etiquetas de lista que sean hijas de otra etiqueta lib. Ya eso lo veremos como para no enredarlo, ¿cierto? Ya lo estaremos viendo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a practicar con lo que es los selectores CSS. Y les explicaré esto de la lista desordenadas y la parte de padres e hijos en el DOM, ¿cierto? Como les digo, entonces, para explicar mejor estos temas, lo mejor es mediante ejercicios, mediante unos ejemplos, ¿cierto? Entonces, esta parte que les explicaba en la lista de ordenadas, ya les voy a mostrar con un ejemplo, ¿cierto? Cerramos esto acá. Y yo tengo acá el archivo abierto. Como siempre, ya tengo creada otra carpeta, otro directorio llamado video4, un directorio JS y el archivo demo1.html. Como les decía, el código tiene sus herencias o sus descendentes, perdón. Sí, entonces HTML, si lo organizamos, sería de la siguiente manera, más o menos como está en el ejemplo que les mostraba en la diapositiva, sería de la siguiente manera, ¿cierto? HTML padre, hijo son cabecera y el cuerpo, head y body son hermanos, y ya así sucesivamente, ya head tiene sus hijos, y en este caso pues body no tiene aún creado unas etiquetas hijas. Entonces de esa forma es que nosotros debemos guiarnos para hacer los distintos selectores, ¿cierto? Entonces en este ejemplo vamos a ver, como les digo, selectores CSS, pronto para ampliar más la información, ¿cierto? Por ejemplo, una lista desordenada, lo comúnmente visto en cualquier sitio web, los menús y eso, ¿cierto? Pondremos, por ejemplo, categoría 1, luego dentro de este iría otra lista, ¿cierto? Subcategoría 1, acá subcategoría 3, 4, 5, ¿cierto? 2, 3, 4, 5. Ahora haremos otra categoría. Y otra subcategoría. En la que podemos copiar estas subcategorías, por ejemplo, ¿cierto? Ahora si lo probamos en el navegador, sería localhost, corre jQuery, video 4, demo 1. Si os das cuenta, entonces tenemos acá las categorías, perdón, acá falta el nombre de la categoría, en este caso sería aquí, categoría 2, ¿cierto? Tenemos las categorías y internamente dentro de esas categorías hay otras subcategorías. Más o menos de esta manera es que se organizan, en el caso de los menús, cuando son menús desplegables que trabajan con categorías y subcategorías, ¿cierto? Más o menos trabajan así. Bien. Bien, entonces para el trabajo de selectores CSS, ¿cierto? Realmente esta parte de selectores CSS ya lo hemos visto. Creo que fue en el segundo o tercer video tutorial. O en general creo que en todos hemos trabajado realmente. Que los selectores CSS son aquellos que nosotros utilizamos como el identificador o la clase como tal, ¿cierto? Pero entonces en este caso vamos a trabajar también con lo que tiene que ver con el árbol
el árbol del DOM, ¿cierto? Con el trabajo de las etiquetas padre y etiquetas hijos, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar ya con estos temas que de pronto es un poco más avanzado, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una etiqueta estilo, style, ¿cierto? Vamos a crear unas reglas de CSS, ¿cierto? Dos, exactamente dos. Y les he creado, les he nombrado categorías, o sea, clase, categorías, cuyo float, que flote a la izquierda, estilo de lista, non, o sea, que no tenga ningún estilo en la lista como tal, ¿cierto? Que no nos muestre ningún icono en la lista, como actualmente nos está mostrando, ¿cierto? Este icono, ¿cierto? Y un margen, uy, perdón, de 10 píxeles, ¿cierto? Que tenga un margen de 10 píxeles y creamos también otras reglas CSS, le llamamos a la clase subcategoría un background CSS, un fondo gris, ¿cierto? Estos clases aún no hemos creado a ningún elemento de nuestro documento, ¿cierto? Para este ejemplo, estas clases no la vamos a asignar directamente acá en el HTML, ¿cierto? Ni nada por el estilo. No la vamos a utilizar, no vamos a utilizar la etiqueta de acá con clase, ¿cierto? Ni nada de eso, sino que estas clases las insertaremos directamente con jQuery, como ya vimos en mi tutorial anterior, que hemos agregado con la función jQuery add class, ¿cierto? Nosotros agregamos clases a los objetos. En este caso vamos a trabajar de esa manera, pero vamos a usar, como les digo, el método de selección en selectores de etiquetas padres y etiquetas hijos, ¿cierto? Entonces para eso vamos a crear otra etiqueta script, como siempre tipo text JavaScript, ¿cierto? Vamos a correr un poco esto, llevar un orden, ¿cierto? Bien, entonces como siempre empezamos signo pesos, signo dólar, abrimos paréntesis y decimos document punto ready, ¿cierto? Función anónima, ¿cierto? Como siempre ya sabemos, esto es para saber cuando esté completamente cargado el DOM, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que las categorías no queden una sobre otra, sino que quede una al lado de otra. Y ya sus subcategorías sí, tal cual como están, ¿cierto? Para eso, entonces, le vamos a agregar la clase a la etiqueta lib, ¿cierto? Le vamos a agregar una clase, la clase categoría, ¿cierto? Lo que hará es que, como acá vemos, ¿cierto? Flote cada categoría a la izquierda de cada una y sus subcategorías sí están tal cual. Y simplemente agregamos la clase de subcategorías a las categorías hijas de una etiqueta lib, ¿cierto? En este caso serían estas las hijas, esto es el padre, ¿cierto? Entonces esos selectores CSS son un poco especiales, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, en la clase que hay varias formas de hacerlo, pero la más rápida creo yo sería la siguiente. Tenemos acá, entonces, como siempre signo peso o dólar, abrimos paréntesis y ponemos
Bien, antes de empezar creo que me olvidó algo y es poner un identificador, ¿sí? A la etiqueta UL, ¿cierto? Le pondremos, por ejemplo, listas, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá en el jQuery es tomar que listas, espacio, el signo mayor que, ¿cierto? Y ponemos li. Luego, punto, agregamos la función de jQuery add class, y le agregamos la clase categorías, ¿cierto? Categorías, pero sin el punto. ¿Listo? Entonces explico esta parte, que es el selector como tal. Bien, acá estamos, ¿qué estamos diciendo? Entonces, este signo mayor es un combinador que es llamado combinador hijo, ¿cierto? Y lo que estamos acá diciendo es, lo que está haciendo es que encuentre todo elemento de tipo lista, ¿cierto? Que sea un hijo, eh, de un elemento cuyo identificador es listas, ¿cierto? Y a ese elemento tipo lista, que es hijo de un elemento que tiene un ID en lista, ¿cierto? Le agreguemos la clase categorías, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Actualizamos y miramos a ver qué sucede, si nos quedó algún error. Nos damos cuenta de que no hay ningún problema. Nos damos cuenta, ya nos organiza hacia abajo las categorías, sino que quedan hacia una al lado de la otra, ¿cierto? Igualmente acá podríamos agregar nuevas categorías y subcategorías. Para evitar pues escribir tanto código, ya saben, seleccionamos las etiquetas li y las etiquetas ul y li que son internas, ¿cierto? Y las pegamos abajo. Ponemos categoría 3. Si actualizamos, nos damos cuenta que se organizan de manera una al lado de la otra, las categorías. Y sus subcategorías no tienen ninguna modificación. Entonces, para este ejemplo, lo que ahora nos faltaría es agregar la clase subcategorías a las subcategorías como tal. En este caso no estamos trabajando con ningún identificador, ¿cierto? Ninguna clase en las subcategorías. Entonces, para realizar esta selección, este selector, vamos a también utilizar un selector también especial para seleccionar las etiquetas li, ¿cierto? Cuyo padre no es un identificador, un ID lista, ¿cierto? Y es de lógica, ¿cierto? Porque esta es li, el padre como tal. Si este li no tiene como un padre a listas, entonces que me ponga subcategorías. Y ya la vamos a ver para entenderlo mejor. Bien, entonces para agregar esta regla CSS a la subcategoría, ¿cierto? La manera de realizarlo normalmente, cuando no tenemos, por ejemplo, en este caso, cuando nuestra subcategoría no tenemos ninguna clase, ningún identificador creado, ¿cierto? Entonces lo que haremos será lo siguiente. Entonces, tenemos, como siempre, el símbolo de dólar o pesos. Abrimos comillas dobles o comillas sencillas, ¿cierto? Y dentro de él colocamos listas, ¿cierto? Colocamos lo siguiente y ya se lo explico. Punto add class. En este caso agregamos la clase subcategoría, ¿cierto? Perdón, acá sería no listas, me he confundido. Entonces acá es categorías. Aquí ya estamos diciendo. Entonces, acá estamos diciendo, en esta selector es, en este selector que es una pseudo clase,
de negación, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es, dice que me busque un elemento de lista, ¿cierto? Que no, dos puntos no, estamos negando, que no sea una, o que no contenga, en este caso acá no es, acá es punto, que no contenga una clase categorías. O sea, seleccioneme un estilo, una etiqueta de lista, ¿sí? Una lib, la cual no contenga una clase categorías, que ya acá hemos agregado la clase a nuestras listas, ¿sí? Entonces, de esta manera ya nosotros agregaremos esta clase subcategoría a las etiquetas li que son hijas de esta etiqueta li, ¿cierto? Y mediante este selector, este pseudo código, pseudo clase, ¿cierto? De negación, es algo también un poco distinto a lo que hemos visto de solo selectores según su identificador y según su clase, ¿cierto? Y esto nos permite mayor facilidad en el trabajo con los selectores, ¿cierto? Sí, con este selector de negación, si lo probamos, a ver si de pronto no nos quedo con algún error, y no, pues está bien. Como vemos, ya las subcategorías se le agregó la clase subcategoría, y la clase de subcategoría tenía un background de color gris, que es el que está asignado en este momento. Bien, entonces dejamos por este video tutorial, llegamos hasta aquí en este momento, ¿cierto? La idea es ya para el siguiente video tutorial lograr terminar, no, que me quedó del título, ¿cierto? Quedó mal. La idea es para nuestros próximos video tutoriales terminar el tema de los selectores con jQuery. No sé si para algunas personas que estén viendo este video les parece que me he devuelto o que estoy repitiendo temas, pero realmente estos temas es bueno dejarlos claros, ¿cierto? Porque pues más adelante tal vez estemos utilizando, por ejemplo, este tipo de selectores, y lo que menos quiero es que pronto haya confusiones y de pronto no logren entender bien lo que es cómo se ha constituido lo que es jQuery, ¿cierto? Constituidos por selectores, por efectos, por selectores, eventos, efectos y manipulación del DOM, ¿cierto? Son temas que son trabajos de jQuery, son temas de jQuery que están divididos, ¿cierto? Por partes. Primero los selectores, luego los eventos, luego los efectos, y por último la parte de manipulación del DOM. Y ya en adelante ya sería el trabajo con Ajax y eso. Y entonces vi por eso la necesidad de explicar un poco más lo que es selectores, un poco más lo que es los eventos, los efectos también, ¿cierto? Explicar pronto un poquitico más los efectos a pedido de pronto de algunos comentarios que me dejaron en mi página. Entonces también pues, quise de pronto demorarme un poco para explicar detalladamente algunos temas. Realmente no es que vayamos a explicar punto por punto, selector por selector, porque pues realmente serían eternos estos videotutoriales. Y pues la idea es explicar la mayor cantidad en este caso de selectores, o los tipos de selectores que tiene jQuery de una manera más, una explicación más amplia, ¿cierto? Más detallada. Y pues no, nada, espero que en este tutorial les haya interesado. Realmente tengo problemas con la garganta, espero el sonido sea perfecto, ¿cierto? Que lo he ido mejorando. Mirarlos. Ya para despedirme quiero invitarlos como siempre a mi web oscar-gomez.net, invitarlos a que comenten, ¿cierto? Recibo todos sus comentarios. Como siempre pueden suscribir, perdón,
en Feedburner con su correo y allí le llegará a sus correos los nuevos posts que voy agregando a mi web. Mm, También invitarlos a que, o recordarles que quieren hacer alguna donación, pueden hacerlo vía PayPal, ¿sí? También Plata y también cuenta bancaria, como ya les he dicho. No creo que haya necesidad de volverlo a repetir como en todos los videos, ¿cierto? Ahí están las opciones de donación. Aquí les explican, ¿cierto? Aquí les explico los tipos de donación que pueden hacer, ¿sí? Esta donación, aclaro que es para lograr el sostenimiento por otro nuevo año del hosting, ¿cierto? Que ya pronto se está que termina. Y invitarlos a que comenten, ¿cierto? A que sigan visitando mi web y invitarlos también al blog de Lupita, de mi amiga Lupita, aprendiendoprogramación.wordpress.com y a la nueva página que ha creado o que ha adquirido un dominio ya, amigo Jonathan Morales, su web ahora, su web se llama, tiene por nombre blonder413.com, www.blonder413.com. Ahí está publicando sus videos, ¿cierto? De Linux que ha creado, sus tutoriales que ha creado de HTML, ¿sí? Le invito a su web, que está estrenando yo web. Eh, Pueden visitarlo, ¿cierto? Y nada, nos vemos en el siguiente video tutorial con más temas de jQuery. Les habló Oscar Gómez desde Colombia.